Hola, buen día, alumnos de segundo grado de la Josefa Ortiz de Domínguez. Continuamos con el trabajo a distancia sobre los contenidos que les corresponde a su grado. Y esta vez toca revisar las reglas de los exponentes con números enteros. Bien, entonces, vamos a ir recordando algo que ustedes vieron en el ciclo escolar pasado sobre las potencias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una multiplicación de un mismo número cierta cantidad de veces, por ejemplo, si tengo 2, recuerda que los paréntesis son multiplicación. 2 por 2. Aquí se está repitiendo la multiplicación dos veces. Por lo tanto, lo vamos a escribir o a simplificar como 2 a la potencia 2. Y entonces se lee 2 al cuadrado. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, 2 por 2 por 2, esta multiplicación se está repitiendo 3 veces. Por lo tanto, es 2 a la potencia 3, o con exponente 3. Y lo leemos 2 al cubo. Por lo tanto, hasta acá, si sabemos que 2 al cuadrado es multiplicar dos veces 2 por 2, entonces el resultado es 4. Si sabemos que 2 al cubo es multiplicar 3 veces el 2, entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2, entonces esta multiplicación de 2 se está repitiendo 4 veces. Entonces lo simplificamos como 2 a la potencia 4 o 2 a la 4. Entonces esto significa que el 2 a la 4 se multiplica 4 veces el número 2. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la potencia 6 elevado a la 6, significa que se va a multiplicar por sí mismo el 2 6 veces. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces aquí tenemos 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y entonces 2 a la 6 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué significa? Y eso puede ser para cualquier otro número. ¿Qué significa si yo tengo 5 elevado a la potencia 3, 5 al cubo? Habíamos quedado que así se lee, 5 al cubo. Que el 5 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. 5 por 5 por 5. Y entonces, 5 por 5, 25. Por 5, 125. 125. Muy bien. Si yo tengo con cualquier otro número, por ejemplo, 10 a la 10, quiere decir que el 10 se va a multiplicar por sí mismo 10 veces. 10 por 10 por 10. ¿De acuerdo? Y entonces todo esto se va a multiplicar por sí mismo 10 veces. Y entonces 10 a la 10 será este. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como se aplica para cualquier tipo de número de manera general, si yo tengo x al cuadrado, esto significa que se multiplica x dos veces, x por x. ¿De acuerdo? O viceversa, si yo tengo x por x por x, esto es igual, como se está multiplicando la x tres veces, entonces x al cubo. ¿Sí? Y puede ser x o cualquier otra letra. Por ejemplo, podemos poner la letra a. Entonces, si tengo a a la 5,
significa que la A se multiplica por sí misma 5 veces. A por A, por A, por A, por A. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces, que es la potencia que me está indicando la operación. ¿De acuerdo? Es muy importante entender que cuando un número o una letra no tiene exponente, por ejemplo, si yo tengo 6, simplemente el 6, aquí arriba, como no tiene exponente, vamos a entender que es un exponente 1, ¿de acuerdo? Y es 6 a la 1 y así se queda. Si yo tengo, por ejemplo, x solita, vamos a entender que este exponente, su potencia, su exponente, también es 1. Entonces, si no se escribe, es 1. Y entonces, cuando descomponemos aquí, es x a la 1, por lo tanto, x a la 1 por x a la 1 es x al cuadrado, como lo tenemos aquí. Igual aquí, x a la 1, x a la 1, x a la 1, el exponente 1 no se escribe, entonces tenemos x a la 1 por x a la 1 por x a la 1, x al cubo. Entonces, 1, 1, 1, x al cubo. Igual aquí, tenemos a la quinta. Se descompone en 5 veces a, entonces sería a la 1 por a la 1 por a la 1 por a la 1 por a la 1, que me da a la 5. ¿De acuerdo? Bien, ese es un repaso general de lo que son las potencias y los exponentes. Entonces, de manera rápida, al número que está aquí abajo se le llama base, al número que está aquí arriba se le llama exponente. Y a todo esto se le llama potencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Bien, ahora sí vamos a revisar cuáles son las reglas de los exponentes. Vamos para el caso de la multiplicación. Entonces, vamos a ver la multiplicación. Multiplicación de exponentes. Bien, entonces para la multiplicación de exponentes nosotros vamos a considerar lo siguiente. Si tengo, por ejemplo, 5 al cuadrado por 5 al cubo, entonces vamos a ubicar y recordar lo anterior. 5 al cuadrado significa que el 5 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, tenemos 5 por 5. ¿De acuerdo? Entonces, observa, este 5 al cuadrado es este 5 por 5. Muy bien. Este 5 al cubo me indica que el 5 lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. Entonces, aquí continuamos la multiplicación por 5 por 5 por 5. ¿De acuerdo? Y entonces observa, 5 al cuadrado es este 5 por 5 al cubo, este 5 al cubo es este 5 por 5 por 5, aquí lo tenemos 3 veces, y en total, aquí tenemos, ¿cuántas veces? Las sumamos, y son 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto, 5 al cuadrado por 5 al cubo significa que el 5 se está multiplicando por sí mismo 5 veces. Y entonces tenemos que 5 al cuadrado por 5 al cubo es igual a 5 a la 5. ¿De acuerdo? Entonces tú en casa compruebas cuánto es multiplicar el 5 5 veces. 5 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿Sí? Bien. De igual manera, si yo tengo x a la cuarta por x a la quinta, es lo mismo. Acuérdate, este x a la cuarta se multiplica por sí mismo 4 veces. Entonces, sería x por x
por X por X. Entonces, X a la cuarta son multiplicar 4 veces la X. Y después, X a la quinta es multiplicar esta misma X 5 veces. Entonces, por X, lo voy a continuar acá abajo, por X, por X, por X. Bien, entonces, observamos lo mismo. Este X a la 4 son estas 4X que se están multiplicando aquí. Esta X a la quinta son estas 5X que se están multiplicando aquí, ¿de acuerdo? Y en total, ¿cuántas veces se está multiplicando? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Se está multiplicando 9 veces. Por lo tanto, X a la 4 por X a la quinta da como resultado X a la 9. ¿Sí? Ahora quiero que observes lo siguiente. ¿Qué sucedió con los exponentes cuando estamos multiplicando la base? Pues el 4 y el 5, para que me dé el 9, se tuvieron que sumar. Entonces la regla sobre la multiplicación de exponentes es esta parte que sumamos 4 más 5 para que me dé el exponente 9. Muy bien, el siguiente ejemplo, entonces siguiendo la regla anterior, si yo tengo, recuerda que se puede utilizar cualquier letra o cualquier número. Si yo tengo, por ejemplo, 4 a la 3 al cubo por 4 a la 7, esto es 4 a la 3 más 7, 3 más 7 da como resultado 10, entonces es 4 a la 10. Y entonces quiere decir que el 4 se va a multiplicar por sí mismo 10 veces, es decir, 4 por 4 por 4 por 4 por 4, así hasta completar 10 veces la multiplicación del 4. ¿De acuerdo? Si tengo, por ejemplo, B a la 6 por B a la quinta, entonces hacemos lo mismo. De acuerdo a la regla que acabamos de ver, es 6 más 5. 6 más 5 son 11. Entonces el resultado es B a la 11. Esto significa que la B se va a multiplicar por sí misma 11 veces. ¿De acuerdo? Se va a multiplicar por sí misma 11 veces. No lo olvides. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, con algún número, si tengo 2x a la cuarta por 3x al cuadrado? En este caso no hay ningún problema. Multiplicamos los números. Estos números que están aquí, que están del lado izquierdo de la letra, se llaman coeficientes. Multiplicamos los coeficientes, 2 por 3. Entonces, 2 por 3 son 6. Y posteriormente multiplicamos las letras que se llaman variables con la regla que acabamos de ver. Entonces, x a la 4 por x al cuadrado sería x a la 4 más 2 son 6. Entonces sería 6x a la sexta. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir a otro ejemplo, a otra regla que es muy importante. Sobre el cociente. El cociente, que es lo mismo que la división. Bien, entonces, vamos a ver. Si tengo, por ejemplo, 2 a la 4 entre 2 al cuadrado, recuerda que 2 a la cuarta significa que se va a multiplicar el 2 por sí mismo 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Entre, y este 2 al cuadrado, recuerda que significa que vamos a multiplicar el 2 por sí mismo 2 veces. 2 por 2. ¿De acuerdo?
Bien, entonces hay que recordar algo, una operación muy importante en matemáticas, que cualquier número o cantidad dividida por sí mismo da como resultado 1. Y entonces, a ver, por ejemplo, tenemos 2 entre 2 da 1. 2 entre 2 da 1. Y ya nos escriben, lo vamos a representar de la siguiente manera. Entonces, este 2 entre este 2 da 1 y ya no los vamos a escribir. Este 2 entre este 2 también da 1 y ya no lo vamos a escribir. Y solamente me queda este 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, solamente me va a quedar 2 por 2. ¿Sí? Y este 2 por 2 se está multiplicando 2 veces. Y recuerda cómo se representa. Se representa como 2 al cuadrado. Por lo tanto, 2 a la cuarta entre 2 al cuadrado me quedó como resultado 2 por 2. Y 2 por 2 es 2 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Si lo hacemos con una letra, cualquiera, acuérdate que puede ser X o cualquier otra, en este caso voy a escoger la letra Y. Si tengo, por ejemplo, Y a la 10 entre Y a la 5. Entonces, recuerda que esta Y a la 10 es que la Y se va a multiplicar por sí mismo 10 veces. Entonces tenemos Y por Y así hasta que completes 10 veces. Ok, son 10 veces aquí que se está multiplicando entre Y a la 5. Recuerda que este Y a la 5 se multiplica la Y por sí mismo 5 veces. Muy bien. Y entonces, como en el caso anterior, recuerda que cualquier cantidad dividida por sí misma da como resultado 1. Entonces, de arriba hacia abajo, esta Y entre esta Y da 1, ya no lo escribimos. Esta entre esta da 1 también, ya no la escribimos. Y así hasta completar todas las Y de abajo. Este entre este da 1, también aquí da 1, da 1. Entonces, hemos dividido 1, 2, 3, 4, 5 Y's entre 1, 2, 3, 4, 5 Y's de abajo. Entonces me sobran 1, 2, 3, 4, 5 Y's que se están multiplicando. Entonces, por lo tanto, Y a la 10 entre Y a la 5. Entonces, repetimos, ¿cuántas Y's quedan? 1, 2, 3, 4, 5 Y's que se están multiplicando por sí mismas. Entonces me queda Y a la quinta potencia, o elevado al exponente 5, ¿de acuerdo? Y entonces si tú observas ahora qué se hizo con este exponente 10 y este exponente 5 para obtener pues bien, estos dos exponentes se restaron. Es decir, ahora tengo que estos exponentes se restaron. 10 menos 5 para que me dé como resultado este 5. Muy importante, se resta de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Si tengo, por ejemplo, 7 a la 6 entre 7 a la quinta, entonces recuerda, es 7 y se resta 6 menos 5. Se resta 6 menos 5 y 6 menos 5 es 1. Pero también hace rato te dije que si el exponente es 1, ya no se escribe y simplemente se dejaría el 7. ¿Sale? Bien, si tengo, por ejemplo, cualquier letra, digamos la letra C a la 8 entre C al cubo, entonces me queda C y recuerda, se resta 8 menos 3. 8 menos 3. Y 8 menos 3 da como resultado 5. Entonces C a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando rápido. Cuando dos cantidades iguales
o dos bases iguales se multiplican, los exponentes se suman. Y cuando se dividen, los exponentes se restan. Entonces, de manera de última como ejemplo, si yo tengo a por a al cuadrado, esto es, recuerda que aquí esto tiene un 1. Entonces sumamos 1 más 2, 3. Entonces a al cubo. Y recuerda que significa que la a se multiplica por sí misma 3 veces. Si tengo, por ejemplo, 2x cuadrada por 4x a la quinta por x a la 6, entonces esto es muy sencillo. Acuérdate que multiplicamos estos números que se llaman coeficientes. Aquí no tiene escrito nada, entonces también entendemos que es como si fuera 1. Entonces 2 por 4, 8. Por 1, 8. Entonces da como coeficiente 8. Y recuerda, x al cuadrado por x a la quinta se suman. Por x a la sexta también se suman. Entonces sumamos 2 más 5 son 7. Más 6 son 13. Entonces queda 8x a la 13. ¿De acuerdo? Lo mismo para la división. Si nosotros tenemos x a la 7, bueno, vamos a poner 4x a la 7 entre 2x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividimos 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. Y restamos. 7 menos 2 son 5. Entonces 2x a la quinta. ¿Sí? Y el último ejemplo. Si tenemos a la 4 por b a la quinta por c al cubo entre a al cuadrado, b al cubo, así por ejemplo. Entonces lo único que vamos a hacer es dividir de igual manera. La a entre la b entre la b, y la c como no tiene con quién dividirse, entonces queda igual. Entonces, fíjate bien, tenemos la a entre la a. Entonces, restamos 4 menos 2 es 2 y nos queda a cuadrada. Después dividimos las b's, b a la quinta entre b a la 3. Entonces, restamos 5 menos 3, son 2. Entonces, por b al cuadrado. Y habíamos comentado que como la c no tiene con quién dividirse, entonces se escribe igual, c al cubo. ¿De acuerdo? Quiero que entiendas otra cosa. Es que en las letras, entre las letras, si no hay ningún signo entre ellas y no hay paréntesis, significa multiplicación. Es decir, aquí yo pude haberlo escrito con paréntesis para indicar que están multiplicando, pero como son letras entre ellas, no es necesario poner el paréntesis, ¿de acuerdo? A menos que si aquí tuviera un número, por ejemplo 3, entonces sí pongo paréntesis, ¿de acuerdo? Pero bueno. Este video solamente es la primera parte de las leyes o reglas de los exponentes, que en este caso primero abarcamos la multiplicación y la división. La siguiente ocasión será la segunda parte, que serán otras reglas de los exponentes que vamos a estudiar. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.